Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Es un privilegio grande el poder saludarles una vez más a través de estos medios, con la esperanza y el deseo en nuestros corazones de que podamos en esta oportunidad ser visitados por el Espíritu Santo, que el Señor nos pueda hablar conforme a su misericordia, conforme a su amor a cada uno de nosotros. Hoy es un día especial, es un día en el cual a Dios le place tenernos de pie por su misericordia. Deseo con todo mi corazón que usted sea visitado ahí donde se encuentra, sea en su casa, en su trabajo, quizás hasta en su carro, por lo menos pueda irme escuchando. Que Dios le bendiga, es nuestro deseo en este hermoso día. Dios le bendiga. Dios es espíritu. Y así como el aire se encuentra en todas partes, Dios se encuentra absolutamente en cada rincón de este planeta Tierra y de todo el universo, porque Él lo creó y por lo tanto se mueve de una manera poderosa. Él no necesita ningún vehículo. Él llena la tierra. Su palabra dice que el cielo es mi trono, dice Dios, la tierra el estrado de mis pies. Así que en este momento Dios está ahí donde te encuentras. Dios en la persona del Espíritu Santo está ahí a tu lado en esta hora. Amigo mío, quizá tú estás viviendo en rebeldía, pero a pesar de todo eso Dios te ama. Dios envió a su Hijo unigénito para que pagara el precio de tus pecados y de mis pecados, y así tú y yo tengamos la oportunidad de entrar en armonía y en amistad con Dios. Esa amistad que se rompió allá en el huerto del Edén cuando Adán y Eva, nuestros padres, pecaron, se rebelaron en contra de Dios, obedecieron a Satanás, obedecieron a la serpiente, y todo se trastornó. Se rompió la intimidad, se rompió la comunión que había entre Dios y el hombre. Pero en la persona de Cristo, el Señor ha vuelto a hacer la paz con nosotros. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ahí tú y yo, mi amado hermano, mi amado amigo, pudimos entrar nuevamente a través del sacrificio santo del Señor Jesús en comunión con Dios. Eso es maravilloso. Estamos en este tiempo en el cual la gente está celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros lo recordamos siempre. Siempre recordamos el día glorioso en el cual el Señor Jesús
nació allá en Belén de Judea, del vientre de una mujer joven, una virgen, por obra del Espíritu Santo. Y hoy pues participamos también de la alegría de esta fiesta gloriosa que nosotros los cristianos lo celebramos con alegría, no con fiestas, no con árboles, no con luces de colores, aunque no estoy en contra de nada de eso. Cada quien paga el recibo de su luz, no me incumbe a mí. Pero lo celebro en mi corazón alegremente, porque para que hubiese un Calvario tuvo que haber una natividad. No puede haber un sacrificio de Cristo sin un día en el cual el Señor nació. El Señor no vino a esta tierra ya hecho hombre. El Señor vino a esta tierra en la forma de un bebé que no sabemos cuánto pesó, cuánto midió. Él nació un día. No tenemos la fecha exacta ni nos interesa. Lo importante es que Él nació por amor a ti, por amor a mí. Y hoy podemos decir gracias, Señor, por tu nacimiento. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Ya no celebramos al niño. No, el niño ya no existe. El niño Jesús ya no existe. Él es el Dios Todopoderoso. Pero al igual que tú y yo, celebramos nuestro cumpleaños. Ya no celebramos al niño recién nacido, celebramos al hombre, al anciano. De la misma manera recordamos en este tiempo el nacimiento glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano, no ataques a tus hermanos, porque tienen un punto de vista diferente que tú, porque crecieron en una congregación en donde no celebran la Navidad. No nos ataquemos. La palabra del Señor dice que el Señor nos ha llamado a paz, a la paz. A mí me bendice escuchar los cantos navideños. Me gozo. Recuerdo mi niñez, cuando esperaba con ansia esta fecha para recibir algún regalito o para comer algo diferente. Pero si tú no te alegras por eso, pues sigue tu camino, alaba a Dios a tu manera, glorifica a Dios conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y vivamos en paz, porque cuando Cristo venga, viene por su iglesia, viene por una iglesia que se ama, viene por una iglesia que se respetó. Y en esto conocerán las gentes, dijo el Señor, que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esto es lo que queremos colocar en el corazón de los no creyentes. Queremos colocarles el amor manifestado en el Calvario, revelado en la palabra de Dios. Y hoy es un buen día para hacerlo. Dale un abrazo a tu amigo, dale un abrazo a tu vecino si te lo permite, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu mamá si la tienes viva, a tu papá si lo tienes vivo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de estar contentos, es tiempo de estar alegres. ¿Por qué? Porque amamos a un glorioso Salvador llamado Jesús. Y llamará su nombre Jesús, dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dejemos a un lado las controversias. Dejemos a un lado los puntos de vista humanos y vivamos conforme a lo que la Biblia dice, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña.
Te invito a que ores conmigo en esta hora y coloquemos este tiempo en las manos gloriosas de nuestro Señor Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. La voz que tenemos, el conocimiento que tenemos, la vida que tenemos, se la debemos a Él. Todo se lo debo a Él. Tú también se lo debes todo al Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús en esta mañana preciosa. No hay otro nombre. No hay otro nombre, dice tu palabra, debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. En esta hora te damos gracias, te damos honra, gloria y alabanza. Padre Celestial, en este mismo momento millones y millones de hombres y mujeres en el mundo te están clamando. Y tú, en tu omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, tú los ves a todos, nos escuchas a todos y nos respondes a todos conforme a nuestra necesidad. Señor, en esta hora te doy gracias por este día nuevo que me estás regalando a mí, a todos los que están conectados y los que se van a conectar, a mi hermano Francisco que está conmigo en esta mañana. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solos. Aún en nuestros días de rebeldía, en nuestros días de desobediencia, cual Padre amoroso, estás ahí para socorrernos. Señor, muchas gracias. Te suplico, Señor, que toques el corazón de todos los que en esta hora, Padre Santo, se están conectando y los que se conectarán durante el transcurso de esta transmisión. Y aquellos que en el futuro estarán viendo también, oh Dios, este video, te pido que les bendigas. Te pido, Señor, que toques sus corazones, dándoles paz. Señor, si hay enfermedad atacando nuestros cuerpos en este momento, Señor, yo te pido que por favor nos ayudes. Tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú conoces el dolor, oh Dios, que cada uno de nosotros está sintiendo en este momento. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de los jóvenes que están desorientados, que no saben qué hacer, a dónde ir. Ten misericordia de los adultos que no saben cómo van a poder pagar los gastos en su casa porque se quedaron sin trabajo, porque están enfermos. Ten misericordia, Señor, de los ancianos que se encuentran abandonados por su familia. Ten misericordia, oh Dios, de los hijos que han sido abandonados por sus padres. Tú eres el que cuidas a la viuda y al huérfano. Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, nos consuele, nos fortalezca, nos guíe, nos dé ánimo para seguir adelante. Señor, que este tiempo que vamos a estar transmitiendo, mi Señor, tú trates con nosotros de la manera que a ti te plazca. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta.
cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, le puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tengas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir, aleluya. Y santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Y santo, 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 mi corazón te adora, aleluya. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. A Él queremos glorificarle en este día, en este tiempo que el Señor nos regala. Es una bendición, es un privilegio. Te invito a que le des compartir a esta transmisión. Por favor, compártelo. Mi hermano, mi amigo, te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube, Reflexiones, Pensamientos del Corazón y más. Y ahí encontrarás muchas reflexiones, muchos consejos, muchas palabras de aliento, historias bonitas que van a bendecir tu vida. Y recuerda, al suscribirte, tocar la campanita para recibir todas las notificaciones, darle like, compartirlo para que más gente pueda escuchar el mensaje de Dios, el consejo de Dios. Quiero cantar un himno y hace mucho que no, como no tenía aquí el músico, entonces no había cantado, pero quiero cantar en esta mañana un himno, quizás dos. Vamos a ver. Este canto es un himno precioso, se llama Dulce Comunión. Y cuando no practicamos, pues la garganta se pone dura y algunas veces por eso es necesario estar siempre practicando y practicando para que así nuestra voz, aunque ando también un poquito afectado, pero vamos a cantar con la ayuda del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en
Salvador. Cuán dulce es gozar, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Aleluya. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Qué lindo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, es una bendición. Anoche, mientras que estábamos en una vigilia preciosa en la iglesia, después de oír el mensaje poderoso, un amigo mío, compañero de trabajo, que me había acompañado ya un par de veces a la iglesia, anoche recibió a Cristo en su corazón como su Salvador. Qué alegría me dio cuando lo vi en el altar. Yo me había arrodillado para orar y gracias al Señor un hermano lo motivó, lo llevó al altar, yo creo, y ver a este jovencito recibiendo los abrazos de los hermanos, sintiendo el amor de los hermanos, pues me dio mucho gusto, mucha alegría. Y Daniel, si me estás viendo en esta mañana, te animo a que busques al Señor, leas la Biblia. Al principio van a ser muchísimas cosas que no vas a entender, pero poco a poco el Espíritu Santo va a estar tratando contigo y vas a tener esa confianza de hablar con el Señor como con tu amigo, como hablas conmigo. Esa es la bendición de conocer a Cristo, recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Entramos inmediatamente en una confianza. Y cuando hablamos con Él, sabemos que Él nos oye. Aunque no sintamos nada, a veces. Pero sabemos que Él nos oye, que Él está ahí a la par de nosotros. Porque Él es omnipresente. Él está siempre, en todas partes. Como decía el mensaje anoche, Él está ahí cuando estamos haciendo cosas buenas y también está ahí cuando estamos haciendo cosas malas. Que el Señor nos ayude. Así que un abrazo grande para Daniel y un abrazo grande para todos aquellos que están recién convertidos al Señor. Clamen, busquen, lean la Biblia, congréguense. Es la única manera de permanecer. Recuerdo como ayer, el día cuando yo acepté a Cristo en la noche en mi casa, al día siguiente estaba testificando e inmediatamente comencé a congregarme en un lugar con un grupo de hermanos que me recibieron, me dieron ánimo y me mostraron el amor de Cristo. Y eso ha hecho que hasta el día de hoy permanezca en medio de batallas, de éxitos y también de derrotas, pero confiando en el Señor, porque los cristianos no siempre estamos
al tope del éxito. No, hay épocas en las cuales nos sentimos tan débiles, tan cansados, pero ahí viene el Señor y nos levanta y nos fortalece para hacernos ver que nuestra fuerza no es humana, nuestra fuerza viene de Dios y tenemos que aferrarnos a Él para poder vencer. Gloria al Señor. Vamos a cantar otro canto y de ahí seguimos por ahí. Hay un canto que casi no lo he cantado acá, pero yo creo que sí alguna vez. Veré si lo puedo cantar esta mañana. Se llama Lluvias de Gracia. Dice así: Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Lluvias de gracia. Lluvias de gracia. Aleluya. Vamos a entrar a la palabra del Señor y para ello hoy tengo un pasaje estelar en la Biblia. El pasaje bíblico lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Quiero compartir en esta hora preciosa y luego durante el transcurso estaré leyendo el verso 18, 19 y 20. Mientras me escucha, mientras me ve, tómese un cafecito, desayune, qué sé yo. Nosotros tenemos aquí nuestro café con hermano Francisco. Gloria al Señor. Isaías capítulo 1, verso 1 al 4. Bueno, lo vamos a leer de una vez. Y luego verso 18, 19 y 20. Dice la Biblia: en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora preciosa. Isaías capítulo 1, verso 1 al 4 y luego verso 18, 19 y 20. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio
acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El tema para esta mañana es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Isaías pertenecía a la realeza en Judá. Isaías había nacido, como decimos, en cuna de oro. Isaías había nacido posiblemente, era descendiente de los reyes, era un hombre criado en las mejores universidades en Jerusalén. Un hombre que desde niño había visto la opulencia, había visto el lujo, había visto lo hermoso de ser rico, por así decirlo. Tenerlo todo. No preocuparse por cómo le voy a hacer para pagar la renta, cómo le voy a hacer para pagar los biles, cómo le voy a hacer para mantener a mi familia, etcétera, etcétera. Isaías había crecido en ese ambiente. Pero también había crecido viendo cómo la maldad, la rebelión, la idolatría se movía en medio del pueblo, en medio de esta nación hermosa, poderosa, en la cual el amor de Dios se había manifestado tanto, el poder de Dios se había manifestado tanto en el pueblo de Israel. Isaías sabía cómo Dios había libertado al pueblo de Israel hacía muchos años atrás de la nación de Egipto. Isaías sabía muy bien los milagros portentosos que Dios había hecho. Isaías había escuchado, estaba escrito. Isaías había leído, era ley. Todos los judíos tenían que saber lo que decía la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Él sabía todo eso. Él sabía todo lo que había ocurrido en el camino durante 40 años en el desierto. Cómo Dios había librado al pueblo, cómo Dios había eliminado a todos los mayores de 20 años, rebeldes, malcriados, que después de haber sido salvos, después de haber sido liberados de Egipto, se habían rebelado en contra de Dios en el desierto, desconfiando de Él,
hablando mal de Dios, adorando a un becerro, etcétera, etcétera. Y Isaías sabía que poco a poco, en esos 40 años, esta multitud de personas, se cree que habían salido de Egipto más de 2 millones de personas. Se cuenta que cada día en el desierto habían por lo menos 400 entierros. Todos los días morían cientos de personas, de los viejos, de los mayores de edad. Muchos de ellos fueron muertos por las plagas, muertos por las mordeduras de las serpientes ardientes que aparecieron por causa de la rebeldía del pueblo. Hasta que el último viejo, por así decirlo, adulto que había salido de Egipto, de mayor de 20 años, se murió. El pueblo pudo entrar a la tierra prometida. Y de esos mayores que habían salido de Egipto, todos sabemos la historia, solamente 2 hombres entraron: Josué y Caleb. Aquellos que fueron firmes en su fe, aquellos que después de haber sido enviados por Moisés como espías a conocer la tierra prometida, a conocer la tierra de Canaán, ellos fueron los únicos que se pararon firmes y dijeron: es cierto, hay gente grande, es cierto, las ciudades están amuralladas, es cierto, es gente fuerte, pero nosotros podemos más que ellos, porque nosotros estamos tomados de la mano poderosa de Dios. Josué y Caleb entraron. Josué terminó repartiendo toda la tierra a todos los menores de 20 años, que ya para esa fecha ya tenían 50, 60 años. Cuando entraron a la tierra prometida, ya eran adultos. Josué repartió al pueblo. Isaías sabía todo esto. Isaías sabía la gloria que el pueblo de Israel había vivido durante el reinado, especialmente de David y de Salomón. Él conocía todo esto, pero ahora le estaba tocando vivir a este hombre en medio de una sociedad pecadora, en medio de una sociedad que se había alejado de Dios. Y ahora Dios lo usa para traer este tremendo mensaje a la nación de Judá. Isaías no profetizó ni escribió sus propias ideas. Nada de lo que Isaías dijo eran palabras propias. Nada. Isaías profetizó y escribió exactamente lo que Dios le dijo que dijera. Todo siervo genuino de Dios tiene que hablar lo que Dios le dice que hable a través de su palabra. Isaías no profetizó ni escribió sus propias ideas, más bien recibió visiones de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Lo que Isaías dijo era inspiración divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro
casi 800 años después de Isaías, el apóstol Pedro escribe: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que está escrito en la palabra de Dios, todos nosotros podemos entenderlo. No es algo que solamente los ministros pueden entenderlo. No es algo que solamente el Papa puede entender. Como se decía en la Edad Media, cuando se le prohibió a los feligreses, cuando se le prohibió a los seguidores, a los cristianos que leyeran la Biblia, porque decían que solamente los curas podían leer y entender la Biblia. ¡Qué mentira más diabólica! Y lo hicieron para tener a la gente engañados, porque la ignorancia es una atadura terrible. El apóstol Pedro escribe y dice: entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. No, la palabra de Dios está abierta para todo aquel que la lee con corazón humilde, esperando entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes leer la Biblia y pedirle al Señor que te ayude a entenderla. Eso es lo que dice Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Isaías no escribió ni dijo nada inventado por él. Ese es el gran peligro que ahora corre la iglesia de Dios en el tiempo que estamos viviendo. Los hombres se llenan la boca diciendo cosas de sus propias mentes, de sus propios corazones corruptos, y por eso enseñan mentira a las iglesias. Y debido a la pereza de los cristianos de este tiempo, que no leen la Biblia, que no estudian la palabra de Dios, se tragan toda la basura que estos supuestos ministros les están dando, creyendo que lo que esa gente dice está en la Biblia. La Biblia dice que había un grupo de cristianos que se les llamaban los de Berea. Estos cristianos escuchaban el mensaje de Dios predicado por Pablo, y luego que el predicador se iba, ellos comenzaban a estudiar la palabra juntos, a ver si en realidad iba de acuerdo con las escrituras. Cuando tú y yo, mi hermano, dedicamos tiempo a leer la palabra del Señor, cuando nos conseguimos una buena Biblia de estudio que nos ayuda a comprender el texto, nosotros estamos demostrando que queremos aprender, que queremos mejorar nuestro conocimiento. Y así, cuando aparece un charlatán, un mentiroso, un ladrón, pues, queriéndonos sacar el dinero de la bolsa con engaño, nosotros le ponemos un alto y decimos: eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios, no por las universidades, no por los colegios, no por los institutos bíblicos, aunque todo eso es importante, dado por Dios a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si yo no me fuere, dijo, el Espíritu Santo no vendría, pero cuando Él venga, dijo, cuando el Espíritu Santo venga, dijo, Él os recordará todas las cosas que yo les he hablado. Él les enseñará la verdad. Es el Espíritu Santo el que enseña la palabra a nuestro corazón, el que nos instruye cuando abrimos nuestro corazón para buscar al Señor. Dios no nos ha dejado huérfanos. Cristo en persona se fue para estar en el cielo intercediendo por nosotros, pero nos mandó al Espíritu Santo.
Ese ser maravilloso que cuando oramos y clamamos al Señor viene y nos acaricia y nos abraza y nos deja sentir su presencia. Algunas veces sentimos como corrientes eléctricas en nuestro cuerpo que nos da fuerza, que nos da gozo. Algo otras veces nos da por llorar, pero de alegría. Algo otras veces nos da por gritar, gloria a Dios. Algo otras veces nuestro canto sale con tal unción, con tanta gracia, que los que lo escuchan comienzan a llorar. Ese es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu, una de las funciones importantes, más primordiales del Espíritu Santo en esta tierra para la iglesia del Señor, es hacernos ver la verdad, es enseñarnos la verdad, es revelarnos la verdad de la palabra de Dios. Así que Isaías no profetizó ni escribió sus propias ideas, más bien recibió visiones de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Se le permitió ver acontecimientos futuros en el plan de salvación de Dios mediante una infalible comunicación de Dios mismo. Isaías fue capaz de ver el nacimiento de Cristo. A Isaías también se le llama el profeta evangelista del Antiguo Testamento. Isaías fue uno de los hombres que más habló acerca de Cristo. En Isaías capítulo 9, verso 6, él dice esto: porque un hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías vio el nacimiento de Cristo. Isaías vio la muerte de Cristo. Isaías vio a Cristo crucificado, vio a Cristo molido por nuestros pecados. En el capítulo 53 del libro de Isaías, Isaías nos presenta la escena en el Calvario. Isaías nos presenta al Cristo resucitado, aquel que luego en el Nuevo Testamento se para allá en la sinagoga, allá en Nazaret, y dice: hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido esta profecía del profeta Isaías. Cuando él dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, para libertar a los cautivos, etcétera, etcétera. Isaías nos presenta a Cristo de muchas maneras, todo por revelación divina. Pero ahora, en este momento, Isaías está confrontando a la nación de Judá. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la tierra y dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Isaías está dando un grito al cielo y a la tierra. Y dice: porque va a hablar Jehová. Cuando alguien importante aparece en una asamblea, todos los presentes tienen que callarse. Cuando estamos en una sala, en una corte, en el momento que va a entrar el juez o la jueza, el alguacil, dice: todos de pie, todos en silencio, porque va a entrar su señoría. Cuando el juez entra y se sienta en el estrado, entonces el alguacil dice: ahora todos pueden sentarse en silencio. Isaías da este grito y dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová.
Y aquí viene lo que Dios está diciendo. Dios dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios dice, crié hijos y los engrandecí. ¿Qué hijos Dios había criado? Hablando acerca de la nación de Israel. En Génesis capítulo 12, la Biblia dice cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te diré. Y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Ahí comienza esta familia, ahí comienzan estos hijos, aunque en el principio, en la creación en el huerto del Edén, Dios había criado, Dios había formado a Adán y a Eva y se rebelaron contra Dios. Pero ahora, al hablar de la nación de Israel, ahora Dios está recordándole a la nación que Él había comenzado esta nación al llamar a Abraham, el padre de la fe. Abraham obedeció. Abraham obedeció a Dios hasta lo último. Hasta lo incomprensible. Abraham se había convertido en un hombre rico, poderoso. Tenía una hermosa esposa, pero era estéril. No tenían hijos. Un día Abraham le dice a Dios, mira que me has dado riqueza, pero no me has dado prole, no me has dado un hijo. Y al final cuando yo me muera será mi siervo, mi esclavo Eliezer, el que se va a quedar con mi riqueza. No me has dado un hijo. Y Dios le dice, no es él el que te va a heredar, sino un hijo tuyo. Un hijo tuyo. Y ahí Dios le da la promesa. Y le dice, tu descendencia será tan grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No los podrás contar. Y Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Abraham cometió un gravísimo error al no esperar el momento de Dios. Sarai se desesperó cuando veía que el tiempo pasaba, se estaba haciendo cada vez más vieja, más vieja, más vieja. Ya su periodo menstrual se había ido, ya ella sabía que después que una mujer deja de menstruar, ya no puede dar a luz, ya no puede quedar embarazada. Pero eso es en nuestra perspectiva humana. Dios, quien llama las cosas que no son como si fuesen, tenía un plan para esta pareja. Sarai un día le dice a Abraham, mira, Dios está tardando, vamos a echarle la mano, vamos a ayudarlo. Ahí está Agar, mi criada, mi sierva, mi esclava. Allégate a ella para ver si a través de ella podemos tener un hijo. Abraham cometió un gravísimo error. Le hizo caso a Sara y se acostó con Agar, que era joven. Inmediatamente Agar quedó embarazada. Pero ahí comenzaron los problemas que hasta el día de hoy siguen vigentes para la nación de Israel. Agar queda embarazada, Agar da a luz. Los problemas comienzan en la familia. Cuando Agar se ve embarazada, la esclava comienza a ver con desprecio a su ama. Sarai comienza a maltratar a Agar y Agar huye de la casa. Sabemos la historia. Allá en el desierto Dios la encuentra y la manda de regreso a la casa y le dice, sea obediente con ella. Agar regresa, nace Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Ese era el hijo de la carne. Ese era el hijo de las intenciones humanas. Ese era el hijo de mis deseos. El hijo de mi incredulidad. Ese era el hijo de la incredulidad de Sara.
cuando se llegó el momento de Dios. Cuando Abraham tenía ya casi 100 años y Sara tenía 90 años. Lo imposible para los hombres se hizo posible, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible, dice la Biblia. Dios había decidido destruir a Sodoma y a Gomorra, y Dios llegó con 2 ángeles. Y se cree que quien llegó a visitar a Abraham fue el propio Jesús, el propio Hijo de Dios. Llegaron 3 hombres a la casa de Abraham. Abraham inmediatamente se dio cuenta que aquellos visitantes no eran personas comunes y corrientes. Abraham se postra ante ellos. Abraham los invita a entrar a la tienda. Abraham hizo una fiesta. Abraham les preparó comida, comieron juntos. Y ahí Dios le habla a Abraham y le dice: Sara te dará un hijo. Sara estaba, dice la Biblia, en la tienda detrás de la puerta. Cuando Dios le dice a Abraham: Sara te dará a luz un hijo. El hijo que yo te prometí. No Ismael, el hijo que yo te prometí. La Biblia dice que Sara se rió detrás de la tienda, de la puerta. Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Sara, llena de temor, dice: yo no me he reído. Y Dios le dice: sí, te reíste. Pero ¿sabes qué? Le dice: a la vuelta de 1 año, Sara estará cargando un hijo suyo. Y la Biblia dice que pasado el tiempo, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Aquel de quien iban a salir tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y como arena hay en el mar. Ahí nace la nación judía. Ahí nace ese pueblo tan odiado por el diablo, tan odiado por la gente que no ama a Dios. Pueblo que Satanás ha querido destruirlo de tantas maneras. Pasó el tiempo. La familia de Abraham comenzó a crecer. Isaac se casó con su prima Rebeca. De Rebeca nació Jacob e Esaú. Esaú se casó con su prima Raquel y con su prima Lea y las criadas de estas 2 muchachas. Y de ahí nacieron los 12 hijos de Jacob y una hija llamada Dina, las 12 tribus de Israel. Aquella familia, cumpliendo la profecía que Dios mismo le había dado a Abraham, que su descendencia iban a ser esclavos, llegaron a Egipto. Allá en Egipto se formó la nación de Israel. De allá Dios los sacó. Y es lo que hemos estado hablando. Ahora, esta nación poderosa que conquistó la tierra prometida, que era la envidia de las naciones vecinas, se había rebelado en contra de Dios. El reinado de Saúl estuvo más o menos. Saúl se rebeló, terminó suicidándose. David entra a la escena, se convierte en el mejor rey de Israel. Luego Salomón. Luego, cuando Salomón muere, su hijo, por ignorancia, en su poder se dividió la nación. 10 tribus se fueron con uno y 2 tribus se quedaron con Roboam. Ya para la fecha en la que estamos hablando, la nación de Israel, el reino del norte, había sido llevado por los asirios y no volvieron.
Dios le dio a Judá 100 años más de descanso para que ellos buscaran de Dios, para que ellos se convirtieran a Dios, pero se rebelaron. Y aquí entra la escena que estamos teniendo en esta hora, cuando Dios clama al cielo y a la tierra y les pone, por ejemplo, la conducta, la situación difícil en la cual el pueblo de Judá había caído. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice, crié hijos y los engrandecí. La nación de Israel había sido una nación poderosa. Dios los había engrandecido, pero ellos se habían rebelado en contra de Dios. Esa misma historia se repite hasta el día de hoy, mis amados hermanos y amigos. Dios nos ha engrandecido. Dios nos ha dado hasta de sobra. Y cuando eso ha ocurrido, nos hemos rebelado en contra de Dios. Usted que me ve y me escucha aquí en la nación americana de los Estados Unidos, usted sabe cómo llegó a esta nación. Si llegó como yo, pelado, sin nada, con las manos vacías, con las bolsas vacías, solo con un montón de sueños, ideas y deseos y propósitos. Dios en su misericordia le ha provisto de todo lo necesario. Usted que en su país no llegó a tener ni siquiera una bicicleta ni un caballo, ahora goza de tener un carro de lujo o varios carros, casas, negocios, dinero en el banco, ropa de sobra, zapatos de sobra, perfumes los más caros. Dios lo ha engrandecido en esta nación, pero usted se ha rebelado en contra de Dios porque se ha olvidado de quien le ha dado todo lo que tiene, y ahora usted se cree que es por su propia fuerza, por su propia sabiduría, y de Dios no quiere saber nada. Está preocupado por sus negocios, por sus trabajos, por sus mujeres. Pero ahora Dios clama en contra suya a través de los labios del profeta Isaías y por mis labios en esta hora que está repitiendo esta palabra. Y el Señor le dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Usted se ha rebelado en contra de Dios. Usted que salió de su nación pelado, sin nada, haciendo un montón de promesas a Dios, prometiéndole a Dios, si llego te voy a servir, si llego voy a ayudar a mi familia, si llego voy a hacer el bien, si llego voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Usted llegó, pero usted no ha cumplido lo que usted había prometido. Se ha rebelado, porque ahora en vez de ir a una casa de Dios a adorar al Señor, se va a la cantina. Anoche yo venía de una vigilia. Era casi la 1 de la mañana cuando estaba llegando a mi casa. Mas sin embargo, a esa hora todavía había gente entrando a una barra. A esa hora yo venía de la casa de Dios. Había gente entrando apenas a comenzar a celebrar a una barra, a una cantina, pues. ¿Qué motiva a un hombre, a una mujer, a salir de su casa a las 12 de la noche para irse a emborrachar? Porque las cantinas, las barras las cierran a las 2 de la mañana. ¿Qué motiva a esta persona a ir a poner su vida en peligro en la calle? A ir a poner su vida en peligro en una barra en donde lo pueden apuñalar, en donde le pueden dar un balazo. ¿Qué motiva? Solamente Satanás, el pecado que habita en él. Y es triste que muchísima de esa gente hace años atrás en su país le servían al Señor. Algunos eran hasta predicadores, algunos eran ministros, cantantes, adoraban a Dios. Ahora se han rebelado en contra de Dios. Y el Señor en esta hora te hace un llamado al arrepentimiento.
un llamado a arrepentirte, un llamado a levantarte, un llamado a pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahora mira la comparación que Dios hace. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El Señor le dice, el buey conoce a su dueño. Los animales conocen a sus amos. Dice, el asno, el burro, conoce a su señor, conoce el establo de su señor. Dice, Israel no entiende. Cuando habla de Israel, habla de la nación. Pero en esta mañana te lo está diciendo a ti que te llamas Pedro, Juan, Jaime, Aníbal, María, Antonia. A ti, que te has rebelado en contra de Dios. El buey conoce a su dueño. El asno, el burro conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí va directamente también a la iglesia, al pueblo de Dios. Los que en este tiempo están viviendo una vida tibia, una vida preocupada en sus negocios, en sus placeres, en sus vacaciones, en sus fiestas, en sus cumpleaños, en sus cenas de gala. Pero se conforman con ir 1 hora a la semana al templo. Y con eso ya sus conciencias están tranquilas. El resto del tiempo, el resto de la semana, dicen, no me queda tiempo. Tengo que atender mis negocios, tengo que atender esto, tengo que atender lo otro. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Mi pueblo no tiene entendimiento. Amigo mío que me estás viendo en esta hora, ¿cómo está tu relación con Dios? Hermano que me estás viendo en esta hora, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida le estás dedicando al servicio del Señor? ¿Cuánto de lo económico, del dinero que Dios te ha dado, lo estás poniendo al servicio de la obra de Dios? Le decía a alguien un día de esto, le decía, mira, cuando tú no vas a la iglesia, cuando tú no te congregas, tú no llevas ofrendas a la iglesia, no llevas tus diezmos. La iglesia necesita, la obra de Dios necesita para seguir adelante del dinero que Dios nos ha dado. Decimos nuestro dinero, no, todo le pertenece al Señor. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Pero lo que Dios nos ha dado para administrarlo, cuando tú no vas a la iglesia, hace falta tu ofrenda. Hace falta tus diezmos. Hace falta tu apoyo. Hay muchos cristianos que todavía están en contra de ofrendar. No saben que cuando se van a sentar a ese lugar, aún la banca, la silla donde se sientan, alguien la compró. Cuando tú vas al cine a ver un espectáculo, una película, tú tienes que pagar por entrar ahí a ver algo. Cuando vas al estadio de fútbol, si los que van a jugar son famosos, la entrada te costó 300, 400, 500 dólares o más. Una camiseta para andar diciendo viva mi selección te costó un dineral. ¿Y por qué te duele? ¿Y por qué te duele ofrendar para la obra de Dios? La gente se llena la boca y dice, yo no lo voy a estar manteniendo al pastor. Que no te importe. Si te congregas en un lugar en donde se predica la palabra de verdad, el pastor no es el dueño del dinero. El pastor recibe un salario o una ofrenda.
En el lugar donde yo me congrego, mi pastor trabaja 5 días a la semana. Él no tiene un sueldo fijo de la iglesia. Él no tiene el control del dinero en la iglesia. Él recibe, por así decirlo, una ofrenda. Pero ni siquiera tiene un salario porque él trabaja. Recibiría un salario fijo semanal en el momento que él deje de trabajar para dedicar todo su tiempo a la obra de Dios. Pero que no te importe a ti. Porque a Dios te va a demandar a ti en un momento. Cuando te presentes delante de Él. Cuando tú le das $1, $5 a un vago en la calle, que no te importe en qué se lo va a gastar. Tú bendice a esta persona. Si se lo va a ir a gastar en drogas, es su problema. Es su problema, no tuyo. A ti Dios te va a bendecir por ser bondadoso, por ser amoroso. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Escucha esto, porque esto es fuertísimo. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios habla tan fuerte a esta gente. El nombre de Isaías significa el Señor salva. Como profeta, facultado por Dios, Isaías comenzó su ministerio en el año 740 a.C., el año que murió el rey Usías. Según lo explica el capítulo 6, verso 1. Profetizó 40 años o más. Y probablemente muriera alrededor del año 680. Gloria al Señor. El largo ministerio profético de Isaías tuvo lugar durante la época del reino dividido. Ya cuando 10 tribus se habían ido para un lado y 2 se habían quedado en Jerusalén y Judá. El reino del norte, llamado Israel, Samaria o Efraín, incluía 10 tribus de los israelitas. El reino del sur, por lo general llamado Judá, con su capital en Jerusalén, estaba compuesto de las tribus de Judá y Benjamín. Ambos reinos se habían apartado de Dios y de su ley, y se habían vuelto a las naciones paganas y a sus falsos dioses para que los librara de sus enemigos. El reino del norte fue conquistado y destruido por Asiria en el año 722 a.C. Isaías les advirtió a los de Judá que ellos también serían destruidos por causa de su pecado y apostasía. Estos dos reinos, de ser uno, se dividieron en dos. Se habían lanzado en pos de los dioses ajenos. La idolatría, mi amado amigo, es uno de los pecados más aborrecibles delante de Dios. Perdóname por decirte eso, pero es la verdad. Esta semana, el 12 de diciembre, en la Ciudad de México, en la Basílica, un templo maravilloso, hermoso, que fue construido en honor de la Virgen de Guadalupe. Millones de personas llegan a ese lugar a venerar esa fotografía, esa pintura. Millones de personas testifican haber recibido milagros de esta imagen. Esto es idolatría. Idolatría pura. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la palabra de Dios. No creas que tú estás agradando a Dios con esto. Todos los artistas van a cantarle a la Virgen.
Eso es idolatría. Tienes que cantarle a Dios, al dueño de la vida, el que te tiene vivo. Adora a Dios, le dijo el ángel. A Juan en el Apocalipsis. Pedro le dijo a Cornelio, cuando Cornelio se quiso postrar delante de él, le dijo: no lo hagas, eso es idolatría. No me beses la mano, eso es idolatría. No me beses el anillo, eso es idolatría. Adora a Dios. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso había pasado con el pueblo. Dios es claro. Cuando Cristo aparece en la escena en el Nuevo Testamento, el Señor se encontró con una nación igual. El Señor le llamó generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Igual. La nación se había apartado de Dios. La nación se había apartado de Dios. Y las cosas no funcionan cuando nos alejamos de Dios. Los cristianos que nos apartamos de Dios, nos debilitamos, nos amargamos. Cuando se va el gozo, cuando se va el deseo de alabar a Dios, cuando se va el deseo de orar, cuando se va el deseo de cantar, cuando se va el deseo de congregarse, hay un peligro latente. Hay que volverse a Dios, hay que clamar por misericordia. Porque de lo contrario, el fin se acerca para tu vida y será muy doloroso, mi hermano, si no te arrepientes. El propósito de los profetas, el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, el ministerio de Juan el Bautista, el último profeta, era de hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Era el propósito de volver a hacer que el pueblo se volviera a Dios, que se arrepintiera. En esta hora, el propósito que yo tengo en compañía de hermano Francisco al estar predicándote en esta mañana es hacer que tu corazón se vuelva a Dios, que te arrepientas, que pidas perdón, porque no habrá escapatoria si te sigues rebelando en contra de Dios. Isaías habló fuertemente la palabra que Dios le dio. Como Dios le dijo que dijera, así Isaías habló. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Judá e Israel habían recibido el pacto de Dios, su ley, su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaban una vida pecaminosa. Hacían caso omiso de ese pacto y dejaron de reconocer a Dios como la fuente de la salvación y la bendición de ellos. Por lo tanto, Dios estaba enviando el juicio. Ambas naciones se habían alejado de Dios. Judá e Israel habían recibido el pacto de Dios, su ley, su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaban una vida pecaminosa, hacían caso omiso de ese pacto y dejaron de reconocer a Dios como la fuente de la salvación y la bendición de ellos. Por lo tanto, Dios estaba enviando el juicio.
Me parece que la historia se repite en este tiempo. Cuando veo en las redes sociales los videos que suben las mega iglesias, el show que presentan da más asco, vergüenza ajena, que deseo de glorificar a Dios con ellos. Porque lo que se manifiesta ahí es vergonzoso. Totalmente vergonzoso. En muchos de esos lugares adoran al ministro, le rinden pleitesía al pastor, a los pastores, a los cantantes. Las mujeres están cantando con unas ropas que da vergüenza. Los hombres están vestidos de una forma vergonzosa, tatuados hasta el tope, con aretes, con chores, con unos sonidos asquerosos que más parecen bandas de rock metálico, según ellos, alabando a Dios. ¿A qué Dios? No sé. Y la gente brincando como quien está en un nightclub, totalmente poseídos, no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no posee a nadie. El Espíritu Santo viene y llena tu corazón de alegría, de gozo, de paz, y te conduce a adorar a Dios en santidad. El juicio viene en contra de esos líderes. El juicio viene en contra de toda esa gente que desconocen a Dios, que desconocen su palabra. Hoy se llevan a cabo grandes fiestas, se celebran aniversarios. Hay mucha pompa, hay mucho lujo, pero no hay una sola alma que se arrepienta y acepte a Cristo. Se invitan cantantes famosos, predicadores famosos, pero no hay mover del Espíritu Santo genuino. La gente sigue igual. El pecado sigue acampando en el corazón de los ministros, de los líderes, de la gente común en las congregaciones. ¿De qué te sirve tener actividades, campañas evangelísticas en donde no se convierte nadie? ¿De qué te sirve, pastor? ¿De qué te sirve, ministro? Hoy es un grito de alarma, un llamado al arrepentimiento que el Señor nos está haciendo a todos nosotros. Verso 18 al 20 y termino. Así que después que el Señor le da todo este mensaje, les invito a que lean todo el pasaje bíblico hasta llegar a todo el capítulo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor, conociendo tu condición, y tú conoces tu condición, yo conozco mi condición. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Él dice: no importa el color que tenga tu pecado, no importa qué tan mal te hayas portado, no importa qué tantos pecados has cometido y de qué clase, no importa. Venid luego, hagamos cuenta, pongámonos de acuerdo, dice el Señor.
Pongámonos de acuerdo. Estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a ayudarte. Estoy dispuesto a levantarte. Yo limpiaré tu pecado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo Jesús, es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, no te esperes, porque la muerte anda detrás de ti. Si te mueres en pecado, ya no hay esperanza. Ya no hay veladora que te enciendan, rezo que te hagan, que te puedan sacar del infierno. No. El purgatorio no existe, mi amigo. Eso es un invento de uno de los papas allá por el año 800 después de Cristo. No, no existe. La Biblia dice que del lado que cayó el árbol, ahí se quedará. Si cayó hacia el norte, si cayó hacia el sur, ahí se quedará. Tu condición espiritual en el momento que mueres es lo que importa. Siempre que me avisan y me dicen murió fulano de tal, murió fulana de tal, yo pregunto, ¿era cristiano? ¿Le servía al Señor? Y cuando me dicen, no, estaba borracho, lo mataron en una pelea, me duele el alma, porque no hay esperanza para esa persona. El Señor ahora te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Yo sé de tu vida, dice la palabra del Señor. Yo sé cómo vive, yo sé lo que dice, yo sé lo que hablas. No me puedes engañar. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Hoy el Señor te dice, no importa que si tus pecados fueren como la grana. La grana es un color profundo, como el color de esta Pascua. Dice, no importa que sean rojos. Si fueren rojos como el carmesí. El carmesí es ese color profundamente oscuro, rojo, el que usan las mujeres en sus labios de lápiz labial, que lo toman de este insecto llamado cochinilla. Sí, es el lápiz labial que las mujeres se ponen. Es el extracto del cuerpecito, por así decirlo, de un insecto llamado cochinilla, que se da en las matas de maguey y que produce ese color rojo. Dice, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La única manera de que nuestros pecados sean limpiados, que nuestra vida sea limpiada, es a través de la sangre de Cristo. No hay otro detergente, no hay otro medio de salvación, nada. A Cristo tienes que recibirlo por fe, arrepentirte de tus pecados, decirle, Señor, perdóname, he fallado, he vivido una vida en desobediencia. Señor, ayúdame, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra a mi corazón, entra a mi vida, límpiame, te recibo como mi Señor y Salvador. Amigo mío, el Señor vendrá a tu corazón y te dará paz. ¿Quieres orar conmigo en esta hora? Levanta tu mano al cielo y dile, Señor Jesús, hoy he oído tu palabra y me he dado cuenta que estoy viviendo muy mal. He vivido en rebeldía, en pecado. He hecho todo lo que el predicador ha dicho mal. Te he fallado.
pero te suplico que me perdones. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ven a mí, Señor, perdóname. Quiero paz. Quiero poder vivir el resto de mi vida haciendo tu voluntad y un día estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por venir a mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Déjame orar por ti, Padre Santo. En esta hora, Señor, yo te pido por todos aquellos que han hecho esta oración. Señor, pon tu mano sobre ellos. Perdónalos. Ayúdalos. Señor, que puedan aprender a conocerte, a amarte, Señor, a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por haberte quedado durante este tiempo escuchando la palabra de Dios. Y recuerda, el Señor ha venido a tu vida. Él te ha hablado. Mi hermano, si estás viviendo una vida equivocada, si estás viviendo tibio, yo te invito a que arregles tu vida. Recuerda, este mensaje el Señor se lo mandó a su pueblo, al pueblo de Judá, al pueblo escogido. Hoy el Señor nos ha hablado también a nosotros como iglesia. Recuerda, dale compartir, mándaselo a tus parientes, a la gente que amas. Dios estará tocando el corazón de todos aquellos que se humillan delante de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz Navidad desde ya y un próspero año nuevo. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Un abrazo grande. Amén.